Orgullosamente guatemaltecos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de T13 Noticias. Estamos listos para llevarles lo más completo de la información. Pablo, buenas noches. Buenas noches, Corina, buenas noches también en casa. Así es, vamos a iniciar ya con el detalle de las noticias y tenemos que empezar hablando de un hecho trágico. Esta madrugada 2 hombres perdieron la vida. Esto fue, Pablo, en un accidente en la ruta al Atlántico. La tragedia alertó la madrugada de este jueves a vecinos que viven a orillas de la carretera sobre el kilómetro 12.5 de la ruta del Atlántico, cuando 2 vehículos del transporte pesado chocaron aparatosamente. El saldo dejó 2 fallecidos, de quienes se presume eran los conductores de ambos vehículos, y 3 personas heridas de gravedad. Estas, identificadas como Francisco Ken, de 37 años, César Tecún, de 38 y David Jack, de 40. Autoridades buscan establecer si los heridos viajaban en los vehículos o eran transeúntes. Datos preliminares reportan que un camión con placas hondureñas que viajaba cargado de banano presentó desperfectos mecánicos en el sistema de frenos y el piloto no pudo controlarlo, ya que viajaba a excesiva velocidad. En su intento de detenerlo, chocó con un tráiler que transportaba material de construcción. Ambos vehículos se desviaron hasta impactar con 3 casas en ese sector, dejando una de ellas completamente destruida. Además, 3 postes del tendido eléctrico fueron derribados, provocando la interrupción de la energía eléctrica a varias viviendas en la ruta del Atlántico. Cuerpos de socorro fueron alertados por vecinos, quienes asustados salieron a la calle para ver lo que ocurría. Los heridos fueron trasladados a diferentes centros asistenciales, mientras que en el lugar fueron rescatados los cuerpos sin vida de los 2 hombres, de quienes se indicaba que eran los pilotos. La tragedia vial provocó crisis nerviosa en la familia Rivas, quienes eran los propietarios de la vivienda, que quedó destruida en su totalidad, ya que estuvieron a punto de morir entre los escombros. Irónicamente, en este accidente, mientras socorristas atendían a las víctimas y autoridades buscaban la forma de habilitar el paso vehicular, ya que conforme pasaban las horas y el sol salía, cientos de automovilistas se veían afectados por el cierre de la vía. Un grupo de malos guatemaltecos hicieron honor a aquel viejo dicho que dice: unos en la pena y otros en la pepena. Lamentablemente, y en un gesto no digno de aplaudir, personas oriundas del sector salieron de sus casas con el único objetivo de robar los productos que transportaban ambos vehículos. El camión de bananos fue el objetivo principal para muchos, que llegaron con costales para llenarlos de la mercadería. Dando el ejemplo más erróneo, hubo quienes motivaron a sus hijos para robar todo lo posible, aprovechando la tragedia que había cobrado 2 vidas. Pero y seguimos en la misma carretera y también seguimos hablando de accidentes de tránsito. Esta vez se trata de un remolcador que terminó volcando en el kilómetro 47 de la carretera en Mención, esto en jurisdicción de Sanarate, El Progreso. Afortunadamente, el conductor y su acompañante resultaron ilesos. Sin embargo, sobre la cinta asfáltica hubo un derrame de aceite que ponía en riesgo al resto de automovilistas que transitan por este sector. Los bomberos que atendieron la emergencia cubrieron el producto con tierra para evitar un nuevo percance. Cambiamos de tema y nos ubicamos ahora en un sector de Ciudad Real 2, esto en la zona 12 de Villanueva. En este lugar fue asesinado a tiros Johnny de Jesús Toledo Novoa. Tenía 40 años y el crimen ocurrió a escasos 200 metros de una escuela pública donde estudian sus hijos. La versión de los familiares señala que justamente se dirigía a recoger a los niños cuando fue sorprendido por un hombre armado que le disparó al menos en 10 ocasiones. Pese a que evidentemente los familiares del hombre quedaron horrorizados, agradecieron a Dios porque el atentado no ocurrió frente a los pequeños. La policía y el Ministerio Público ya investigan este caso. Y 7 aldeas quedaron incomunicadas en Escuintla a causa de las fuertes lluvias que afectan el territorio nacional. 7 aldeas en Escuintla quedaron incomunicadas a causa de las lluvias. El río Taniluyá, que divide la región sur en las áreas de San Pedro Yepocapa, Chimaltenango y Escuintla, se desbordó a causa de las lluvias y descenso de lahares del volcán de fuego, que provocó que piedras y lodo taparan el paso en la carretera. Pobladores que viajan a la capital para la venta de productos y viajeros de esa región quedaron varados por horas en la carretera Panimaché 1 y 2
Morelia, El Porvenir, Santa Sofía, Los Yucales y La Cuchilla son las aldeas que quedaron incomunicadas. Alrededor de 14.000 familias son afectadas con el bloqueo de este paso y temen que el camino siga afectándose con las constantes lluvias, por lo que piden la pronta intervención de las autoridades. Seguimos en el interior. En El Progreso, el cadáver de un hombre fue hallado con severos rasgos de violencia. Bomberos municipales departamentales atendieron esta emergencia reportada en un comercio de la zona 3 de Sanarate. Cuando llegaron a la zona, encontraron el cadáver carbonizado de un joven de 19 años, quien estaba atado de pies y manos. Se trata de Santiago Wilmer Martín Tobar. Familiares comentaron que la víctima trabajaba como dependiente en el local y que también solía utilizarlo para dormir cuando culminaba su jornada laboral. La información preliminar de la Policía Nacional Civil señala que el joven habría sido víctima de delincuentes que ingresaron al comercio para robar y que posteriormente le dieron muerte. El Ministerio Público ordenó el traslado del cuerpo hacia la morgue del INASIF de Guastatoya. En el lugar del siniestro, los fiscales realizaron una inspección para recabar evidencias que puedan aportar a la investigación de este hecho. De regreso y continuamos con la información. En los tribunales de justicia, el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, fue sentenciado esta tarde por el caso denominado Blindados. La investigación realizada por la Fiscalía del Ministerio Público señala que entre los años 2014 y 2015, el Ministerio de Gobernación, dirigida en ese entonces por Mauricio López Bonilla, realizó una suscripción de forma anómala de 5 contratos de arrendamiento de 47 vehículos blindados para uso de funcionarios por más de 32 millones de quetzales. El ente investigador logró evidenciar estas acusaciones ante el juez Carlos Ruano, quien antes de emitir la sentencia aseguró que hay elementos que demuestran que el extitular de la cartera del Interior, Mauricio López Bonilla, y el exviceministro Manfredo Pacheco incurrieron en el delito de fraude. Posteriormente, el juez resolvió que ambos exfuncionarios son culpables por este caso de corrupción y los condenó a 8 años y 6 meses de cárcel inconmutables. En este proceso también figura el exdirector de la Policía Nacional Civil, Walter Vázquez, quien fue dejado en libertad tras no hallarse pruebas en su contra. La Fiscalía explicó que la contratación de esos 47 vehículos blindados fue ilegal, ya que no se realizó una licitación pública, tal y como lo establece la ley cuando el monto supera los 100,000 quetzales. Después de escuchar la sentencia en su contra, el exministro de Gobernación brindó estas declaraciones. Yo sigo tranquilo, yo sé lo que hice. No, como él mismo lo dijo, ¿verdad? Yo no tuve ningún beneficio. Entonces, ese delito de fraude es por deporte o por qué. En ningún momento me he beneficiado, no participé de nada. Lo importante para mí como ciudadano y como exfuncionario, y lo digo así de verdad, es que yo me siento satisfecho de que estoy enfrentando la ley. Y lo estoy haciendo con dignidad, lo estoy haciendo con honor, porque yo sé cómo le serví a mi país durante 3 años y medio. El exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, enfrenta otros procesos judiciales como cooptación del Estado y patrullas, así como una solicitud de extradición a Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. Siguiendo con temas judiciales, el Ministerio Público solicitó condenas de 7 a 22 años de cárcel para los implicados dentro del caso Agua Mágica, en el que figura Roxana Valdetti. La próxima semana se podría conocer si la ex vicemandataria del país, Ingrid Roxana Valdetti Elías, es sentenciada a 22 años de cárcel por el caso Agua Mágica, a petición del Ministerio Público. Junto a ella, los demás señalados podrían enfrentar penas de 7 a 22 años de cárcel, entre ellos su hermano Mario Valdetti. Los indicados enfrentan un proceso penal señalados de haber defraudado al Estado guatemalteco con un contrato ilegal para la limpieza del lago de Amatitlán, con un beneficio económico valorado en 116 millones de quetzales a la empresa israelí Emtartik. Los hermanos Valdetti y demás indicados son señalados por el Ministerio Público por los delitos de fraude, asociación ilícita y tráfico de influencias.
Y siguiendo con temas judiciales, uno de los indicados en el proceso Chicamán fue sentenciado esta tarde por medio de un procedimiento abreviado. Se trata de Luis García Segovia, sentenciado a 2 años de prisión conmutables por el delito de fraude. El hombre aceptó ante la jueza Erika Lorena Ifán su responsabilidad en un desfalco millonario a la municipalidad de Chicamán, Quiché. Según la investigación de la Fiscalía, en esa comuna se sustrajeron 14 millones de quetzales a través de la adjudicación de obras públicas que fueron pagadas, pero que nunca se llevaron a cabo en el municipio. En este caso, 14 personas más se enfrentan a la justicia, entre ellas Emilienne Mazariegos, exdiputada del Congreso, Ana Patricia Mazariegos y José Fernando Silguiazar, madre y esposo de la exparlamentaria. El resto de implicados está a la espera de conocer la fecha para el inicio del juicio en su contra en un tribunal de mayor riesgo. Que son básicamente la sentencia también. Y cambiamos de tema y hablaremos ahora de negligencia médica, Pablo. Así es, debido a esto un hombre perdió ambas piernas. Conozcamos la historia. Bueno, ha sido un proceso largo porque en el 2016 a él le amputaron la primera pierna en el IX. Un residente tuvo un descuido, él empezó con una infección, se le gangrenó la pierna, se la tuvieron que cortar y este año lo volvimos a ingresar otra vez por una trombosis que le dio en el estómago, le cortaron la mitad de los intestinos, pero le dejaron la herida abierta. Ella es Silvia de López, una mujer que actualmente vive desesperada y angustiada por la salud de su esposo, de quien nos cuenta su historia en busca de ayuda. En 2016, una infección en el dedo de un pie de Rafael López Molina, su pareja, le cambió la vida por una negligencia médica. Actualmente, 2 años después, su situación ha empeorado y le han tenido que amputar ambas piernas. Hace algunas semanas, la vida de Rafael estuvo al borde de la muerte, por lo que fue internado en un sanatorio ante la mala experiencia vivida en el Seguro Social. Ahora el tema económico se ha complicado, porque su esposo ya está fuera de peligro, pero los gastos médicos son muy elevados. Esa es la razón por la que Silvia asegura verse en la necesidad de buscar la ayuda de guatemaltecos altruistas que puedan apoyarla en este momento amargo de su vida. Como yo le dije a varias personas, pues verdad, yo estuve pidiendo ayuda, le dije, perdí la vergüenza, verdad, porque sobre todo era la vida de mi esposo. Y uno pues, uno sabe que Dios a uno le abre puertas y todo, entonces yo toqué varias puertas para que me las abrieran, pues pidiendo la ayuda, ¿verdad? Porque uno en emergencias así, pues uno no dice, bueno, tengo el dinero para pagar en un solo, pues, ¿verdad? Mis hijos hicieron todo lo posible porque pagar en esa unidad de pie diabético, porque se pagaban, a la semana se pagaban como 1.500 quetzales, se pagaban semanales, ahí pues verán lo que los estuvimos llevando. Ellos tuvieron todo ese gasto, más la medicina y todo eso, pues, ¿verdad? Entonces, yo sí quisiera, pues, ¿verdad?, de que si alguno, pues, abre su corazón y todo, y que si nos quieren ayudar, pues, estamos, ¿verdad?, aquí para recibir esa ayuda. Al volver, el infierno estremece a Canadá. Y más adelante. De regreso en T13 Noticias y continuamos con la información. Este jueves se llevó a cabo una marcha estudiantil que llegó a la Plaza de la Constitución. Así es, en ella se realizaron diversas peticiones a las autoridades de turno. Este jueves se llevó a cabo la marcha pacífica convocada por estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala. A partir de las 9 de la mañana, enfilaron desde la zona 12, Campus Central, hasta la Plaza de la Constitución. Exclamaron una serie de peticiones al gobierno de turno. Durante el recorrido, dirigentes estudiantiles y representantes de facultades lanzaron consignas, realizaron cantos y bailes en demanda al cumplimiento de sus peticiones, entre ellas que se respete la autonomía y se garantice una asignación presupuestaria del 5% constitucional. Los estudiantes de la máxima casa de estudios superiores lanzaron la convocatoria desde la semana pasada a través de las redes sociales, alentaron cuál sería su recorrido y horario para evitar inconvenientes y mantuvo estrecha comunicación con la Policía Municipal de Tránsito. Indicaron que se trataba de una manifestación pacífica y fue así como ocurrió.
Pese al cordón policial en las afueras del Palacio Nacional de la Cultura y Casa Presidencial, jamás hubo tensión entre estudiantes y autoridades. En horas de la tarde, un grupo de encapuchados realizaron una serie de bloqueos. Así es, Pablo, afectando las principales arterias de la ciudad capital. El grupo de encapuchados tomó un autobús de la ruta 203, en el cual se transportó hasta en el anillo periférico zona 11, a pocos metros de la incorporación a las calzadas Roosevelt y San Juan. En ese punto, atravesaron la unidad y bloquearon la vía con sentido al norte. Cientos de automovilistas pasaron más de 40 minutos detenidos en el tránsito. Otro de los bloqueos se reportó en el Trébol, sobre la calzada Raúl Aguilar Batres. Los encapuchados permanecieron en el sitio por más de media hora, provocando el cierre de los carriles hacia el Pacífico. Posteriormente, estas personas se dirigieron a la calzada Roosevelt con dirección al Trébol. También atravesaron un autobús sobre la vía y por espacio de 30 minutos bloquearon la circulación vehicular. Por último, se movilizaron al Obelisco, frente al reloj de Flores en la zona 13. Allí, volvieron a cruzar el autobús afectando el tránsito hacia el occidente. En ese punto, varios que viajaban en transporte público prefirieron bajarse y caminar para llegar a su destino. Algunos mostraron su inconformidad con estos bloqueos. De acuerdo con representantes de estos supuestos estudiantes universitarios, decidieron tomar las calles de la ciudad para protestar por el alza al pasaje del transporte público y el aumento del precio de la canasta básica, entre otras demandas. Y estas marchas estudiantiles también hicieron eco en el interior de la República, Pablo, afectando diferentes puntos. Así es, vamos a revisar entonces en qué puntos se produjo distintas marchas. Vamos a observar entonces, el primero sería Quetzaltenango, también el departamento de Retaluleu, en San Marcos, en Huehuetenango, se reportaron también algunas movilizaciones en el Quiché y en el departamento de Sololá. Como bien lo decía Corina, pues esto hizo eco a nivel departamental y fueron varios los que se sumaron. Así es, Pablo. Adicionalmente a los departamentos que tú mencionabas, en la tabla siguiente podemos apreciar que también se vio afectado el departamento de Totonicapán, Chiquimula, Alta Verapaz, Suchitepeques, Zacatepeques y los pasos fronterizos del país. Así es, con esta información vamos a ir a una nueva pausa. Enseguida regresamos con más de T13 Noticias. No se vayan. No cambie, ya volvemos. Al volver, estudiantes de preprimaria tienen prohibido ir al baño. Está lleno de gusanos. Una escuela en San Pedro Ayampuc enfrenta serios problemas sanitarios por falta de agua potable. Hace más de un mes, niños y docentes de la escuela Lomas de San José en San Pedro Ayampuc deben hacer sus necesidades en inodoros repletos de gusanos y otros insectos por falta de agua en sus instalaciones. Si a usted, amigo televidente, le impacta ver esto y el asco lo invade, imagine tener que usar esos servicios sanitarios. El problema es grande. Hablamos de niños de 6 a 12 años recibiendo clases en un ambiente carente de todo tipo de medidas sanitarias por la falta del vital líquido. Docentes de este establecimiento mostraron su preocupación por las posibilidades de brotes de enfermedades a causa de la falta de agua e higiene por la que atraviesan en la escuela. Esto implica que los alumnos utilicen baños contaminados, áreas sucias para recibir clases y que los niños no puedan lavar sus manos para ingerir sus alimentos. Padres de familia piden la donación de un depósito para recolectar el vital líquido. Si hay agua, se pone claro, ¿verdad? Sí hay agua, pero hasta aquí no nos sube. ¿Por qué? Por el lugar en donde estamos, está como que en una peñita. Entonces sí necesitaríamos que si alguien nos puede ayudar, primero que nada con una colaboración económica para cancelar esta deuda al proveedor y seguidamente para que nos puedan apoyar con algunos tinacos, no sé, para que tuviéramos siempre el vital líquido, ¿verdad? El agua, que es principal. Lo que sí se les pide y se les suplica a alguna institución que nos pueda apoyar, que nos puedan ayudar para poder tener siempre el vital líquido para los niños aquí en el establecimiento y tal vez para poder circular más despuesito a la escuelita. La escuela tiene una deuda de más de 4,000 quetzales por el pago del servicio de agua potable, a pesar de ser una escuela pública con derecho a un servicio gratuito.
colapsar los baños de los niños, pero que tienen un niño habilitado para los niños. Lamentablemente no están en las óptimas condiciones, pues por lo mismo que no tienen agua todos los días, ¿verdad? Sin embargo, el supervisor me dice que sí han llevado agua para ir lavando en la forma en que han podido el baño. El pago del vital líquido por medio del bono de gratuidad es utilizado por otras escuelas del municipio. Sin embargo, es necesario que una organización de padres de familia esté inscrita ante el Mineduc, la cual no fue realizada por autoridades de esta escuela en el presente ciclo. Vamos ahora al departamento de Sololá para hablar acerca de una planta de tratamiento de aguas residuales que cuida el medio ambiente. Autoridades y vecinos supervisaron la planta de tratamiento de aguas servidas en el municipio de Concepción Sololá, obra que contribuirá a que los desagües del municipio no contaminen ríos y el lago de Atitlán. La ejecución del proyecto tiene un costo de 2.063.000 quetzales y la ejecución se llevó en 8 meses. A la planta de tratamiento que han terminado de construir, el cual creemos que va a ser un beneficio muy positivo al lago. ¿Verdad? Recordemos que tenemos que evitar que lleguen aguas contaminadas al lago y esta es una de las medidas de mitigación que creo que van a ser muy importantes para ir rescatando poco a poco el deterioro que tiene el lago en el tema de aguas residuales. Entonces, durante el día de hoy hemos hecho un recorrido con los compañeros de AMSCLAE, el subdirector, el jefe del Departamento de Saneamiento Ambiental que el día de hoy nos acompaña, personal técnico de la institución también, y la idea pues fue venir a ver un poquito la infraestructura, a ver cómo están las unidades que fueron diseñadas y construidas y establecer una línea de ruta de cómo AMSCLAE va a poder apoyar ahora a la Municipalidad de Concepción para poder poner en funcionamiento la planta y que ésta realmente opere de acuerdo a las características que fue diseñada. 1.800 familias serán beneficiadas en este municipio, 14 plantas de tratamiento a nivel de la cuenca del lago.